Buenas noches. Ni Reinas ni Cenicientas tiene hoy un especial y unas invitadas especiales. Hoy nos salimos de nuestro formato tradicional y queremos entrar en lo que es la coyuntura de Bogotá y el Día de los Derechos Humanos. Realmente en este momento la decisión del procurador nos hace un cuestionamiento, y es ¿qué derechos perdemos las mujeres en Bogotá con la medida tomada de la destitución del alcalde Gustavo Petro? Yo quisiera que recordáramos que el señor procurador escribió un libro, El desarrollo de nuestra animalidad, en la que rechaza la homosexualidad, que ha destituido 800 alcaldes, 18 gobernadores, 23 congresistas, es un fanático de las corridas de toro, y conocemos, como lo veremos ahora en el debate, cómo ha afectado los derechos de las mujeres. Por el otro lado, un alcalde que viene del movimiento guerrillero 19 de abril, que firmó los acuerdos de paz que dieron paso a la Asamblea Nacional Constituyente y a la nueva Constitución, y que hoy ocupa el segundo cargo más importante en Colombia. Quisiera recordar además, porque a veces sufrimos de cierta amnesia, y es que la actual situación que vivimos en Colombia, las libertades políticas que hoy tenemos, tienen un origen en la izquierda colombiana. La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente fue propuesta en los acuerdos de 1984 entre el presidente Belisario Betancur y el Ejército Popular de Liberación. Óscar William Calvo y Ernesto Rojas propusieron la Asamblea Nacional Constituyente elegida por el constituyente primario. Y todas las propuestas realmente dieron luz en los acuerdos que firmaron las organizaciones guerrilleras en 1990 y que dieron paso a la nueva Constitución. Es decir, que esta situación que hoy vivimos en el país de una apertura democrática realmente está muy ligada a las propuestas de la izquierda y a dos procesos de paz. Entramos entonces en materia. Tenemos como invitadas hoy a Marta Lucía Sánchez Segura, la primera secretaria de la Mujer, uno de los aportes que ha hecho la Bogotá Humana, y es abrir este espacio para profundizar los derechos de las mujeres en la capital del país. Contamos con Adriana Benjumea, directora de Humanas, una organización de la sociedad civil que trabaja por los derechos de las mujeres, y Carolina Melo, que es la coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Entonces realmente creo que contamos con un panel representativo de la sociedad civil y la secretaria de la Mujer, pues que realmente nos puede hablar de lo que es la política para las mujeres en el distrito de Bogotá. ¿De qué manera, Marta, puede afectar los derechos de las mujeres la medida que acaba de tomar el procurador Alejandro Ordóñez? Pues primero ratificar que es un golpe muy grande para la democracia, para la paz, que son dos de los derechos fundamentales que estamos defendiendo las mujeres, que el logro de la Secretaría nace de un proceso del movimiento de mujeres y que no es una secretaría cualquiera, sino que se para desde un enfoque de derechos de las mujeres. Cualquier persona puede venir, vamos a montar una secretaría o a afrontar una secretaría, pero no parada desde el enfoque de las mujeres, sino desde un enfoque que nosotras llamamos familista, es decir, que ven a la mujer solamente en el entorno de una familia y no como con la individualidad de todos sus derechos. Esto ha sido muy grave
y sigue siendo muy grave, sobre todo en temas que tienen que ver con el abordaje frente a la violencia contra las mujeres, porque se sigue solamente reconociendo, pese a la legislación existente, que las mujeres no solamente vivimos situaciones de violencia al interior de la familia, sino que también sufrimos otros tipos de violencia, tal como lo dice la 1257. Pero adicionalmente tiene un efecto muy grave sobre todo el tema de la ciudadanía de las mujeres y de todas las toda la emergencia de nuevas ciudadanías. La ciudadanía bogotana eligió un representante que es el alcalde Petro, y un voto autocrático como el que hizo el señor procurador, una decisión de este tipo, está poniendo por encima toda la decisión del pueblo bogotano. Para las mujeres es absolutamente muy grave, y creemos que muchas de las cosas que se han consolidado de la política pública de mujer y géneros está en riesgo aquí en Bogotá. Carolina, ya sabemos las tradicionales declaraciones y posturas del procurador Alejandro Ordóñez con respecto a los derechos de las mujeres. Realmente él dio una información supremamente confusa con la píldora del día después. Bueno, la Procuraduría en términos generales tiene una agenda absolutamente clara en términos de poner barreras permanentes a todo lo que significan los temas de derechos sexuales y reproductivos, no solamente el tema de interrupción voluntaria del embarazo, sino también todo lo que implica derechos a poblaciones LGBTI. Y dentro de eso la desinformación es una de las estrategias más perversas que se utilizan desde esta institución. Efectivamente, en relación con el tema de la píldora del día después, pues la desinformación ha consistido en decir que el misoprostol, que es un medicamento que está incluido dentro del POS para la práctica de interrupciones del embarazo en determinadas edades gestacionales, es lo mismo que la píldora del día después. Evidentemente no es lo mismo. Evidentemente la píldora del día después es un tema de anticoncepción de emergencia, también reglamentado dentro del plan obligatorio de salud, pero digamos que este mecanismo de desinformación hace parte como de una agenda más grande de desinformación y de trabas permanentes para que las mujeres puedan acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo, a otros servicios de salud sexual y reproductiva, y para que los prestadores puedan ejercer con libertad y tranquilidad su deber de garantizar el acceso a servicios de salud a la ciudadanía en general. Bueno, quiero recomendarle a las panelistas que pueden interrumpir, pueden participar, pueden ponerle ají al asunto, y pimienta también. En este momento, Adriana, Colombia está inmersa en un proceso de negociaciones, yo no sé si bien o mal llamados proceso de paz, pero por lo menos es un punto de partida para un nuevo proceso. ¿Cómo puede afectar la decisión que tomó ayer o que anunció ayer el procurador a este proceso? Bueno, yo creo que habría muchas afectaciones que la sociedad colombiana, no solamente la sociedad en Bogotá, debería analizar en este caso, pero yo llamaría la atención sobre dos fundamentalmente. Una primera es que un proceso de paz, un proceso de negociación, necesita una institucionalidad que crea y que esté comprometida con la paz. Y yo creo que la alcaldía de Bogotá y el alcalde Petro ha demostrado en la época que ha podido ejercer como alcalde, que está comprometido con ese tema, que no solamente en la movilización del 9 de abril, del 22 de noviembre que convocaron las mujeres, y creo que atacar un gobierno legítimamente elegido, que además está comprometido con la paz, y que cuando hubo más de 700.000 votos a su favor, pues eso estaba diciendo que Bogotá quería la paz y por eso votaba por este alcalde. Entonces sí creo que hay un primer llamado de atención, inicialmente lo que significa el alcalde en términos del compromiso por la paz y lo que un proceso de negociación de acuerdos post-conflicto requeriría de una institucionalidad para la paz. Pero hay una segunda cosa que es muy grave y que no solamente vincula a Bogotá, sino a todo el país, y es cuál es el mensaje que el Ministerio Público le manda al país y le manda a una ciudadanía que cree en la democracia. Creo que hay una pregunta por qué es la democracia en este momento y cuál es el riesgo de que
personas que aspiren en procesos de participación política legítimamente constituidas, legalmente constituidas, tengan riesgo de ser destituidas. Entonces creo que hay una pregunta no solamente en términos de Bogotá, sino del país, que un proceso de paz que también tiene dentro de su agenda el tema de participación social y política, tiene un riesgo en el Ministerio Público, una cosa que tendría que ser una oportunidad y no un riesgo. Entonces creo que ahí la ciudadanía entera, no solamente Bogotá, tendría que empezar a preguntarse lo riesgoso que es, lo riesgoso que hoy pone una decisión como la que tiene la Procuraduría. A eso podríamos agregarle algo, y es que mensaje se lanza también a la negociación, a los negociadores en La Habana, porque el alcalde viene de un proceso de negociación en los 90. Sí. O sea, claramente allí es un mensaje y es un petardo no solamente a la democracia, ¿no es cierto?, a un gobernador legítimamente elegido, sino precisamente frente al tema de la paz en este momento en que está en el proceso de negociaciones. Hoy la FARC dio a conocer un mensaje precisamente poniendo en entredicho eso, o sea, y diciendo es un petardo que se le pone a la paz, ¿no es cierto?, y en este momento en que ya había un acuerdo sobre el tema de participación política, entonces claramente allí hay una decisión mandando un mensaje de que ustedes van a participar, pero en qué sentido estamos participando, ¿no es cierto? Yo creo que las movilizaciones que se han dado hoy y ayer han sido movilizaciones espontáneas precisamente de la indignación, no solamente de la sociedad organizada, digamos, y los movimientos sociales, sino de toda la ciudadanía, diciendo esto no puede ser posible, o sea, digamos, no podemos seguir permitiendo eso, porque claramente, digamos, los intereses y lo que hay detrás de la decisión del procurador allí claramente, ¿no es cierto?, es una posición de derecha que ha sido denunciada y fue anoche denunciada aquí mismo en este canal, digamos, por Oti Patiño, ¿cierto?, en el tema de que hay una confabulación y una decisión claramente entre el procurador Uribe y el señor Londoño para decidir tumbar al alcalde, que el tema de la sanción disciplinaria es una farsa absoluta, ¿sí?, y que lo que necesitan precisamente es mandar un mensaje para romper las negociaciones en La Habana, y que tenemos que tener en cuenta eso, digamos, y defender con fuerza la paz. A mí me gustaría un poco como en la línea de lo que implica y del riesgo que corre la democracia colombiana con esta Procuraduría, además de lo que ya han mencionado Marta y Adriana, es un poco también hacer visible lo que representa la postura de una institución como esta frente a decisiones que toma la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es que no puede ser posible que una institución ponga en riesgo el pronunciamiento de la máxima instancia que garantiza y establece los marcos de goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. Y sin duda, cuando una persona no puede decidir en qué condiciones quiere ser mamá, o a quién quiere querer, o con quién se quiere casar, pues son los temas de la más profunda democracia los que tienen que ver con esas decisiones íntimas, personales, de la maternidad, de los afectos. Entonces creo que esta Procuraduría no solamente pone en crisis estos grandes debates del país en términos de la paz, de la negociación, del conflicto, de lo que significa la elección de un candidato o la elección de alguien como Gustavo Petro, que fue por elección popular, sino también pone en crisis el más profundo sentido de un Estado social de derecho, que es la capacidad que tienen sus ciudadanos de decidir cómo quieren llevar su vida íntima y sus decisiones sexuales y reproductivas. Y creo que es una de las mayores amenazas que tiene hoy Colombia, ese procurador. Bueno, vamos a aterrizar un poco en lo que es la política pública para las mujeres en Bogotá. Hay una iniciativa que ya lleva, que además fue premiada en México, que son las casas de igualdad de oportunidades. Creo que es parte de los avances que ha tenido la capital y en lo que también es pionera en el país. ¿De qué manera puede afectar en este momento la decisión del procurador, esa política pública para las mujeres en Bogotá? Las políticas públicas son reversibles y cualquier gobernador puede cortarlas de un tajo.
así como ha pasado con la decisión del procurador, o sea, hagamos hasta que se haga efectiva, pero ya la decisión inicial, que es bastante fuerte, y todo puede ser reversable. O sea, las mujeres durante más de 8 años que venimos defendiendo las casas de igualdad, tenemos en este momento en cada una de las localidades una casa de igualdad a través de las que se brinda orientación y asesoría jurídica a las mujeres, así como atención psicológica y sobre todo el fomento de la participación política en las diferentes localidades. Todo esto estaría en riesgo. Asimismo, como el sistema de protección que en este momento estamos implementando a través de las casas refugio. En este momento tenemos cuatro casas refugio para las mujeres en la ciudad de Bogotá, saliéndole al paso incluso a las restricciones que ha tenido la reglamentación que ha dado el orden nacional para la protección de las mujeres que sufren violencias y que le estamos protegiendo la vida. Bogotá tiene 4 casas refugio en esto y tenemos un programa integral de justicia de género. Todas estas ganancias se pueden perder. O sea, digamos, los derechos de las mujeres, y hoy a propósito del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, en gobiernos de derecha, y lo hemos visto en Europa, tienden a retroceder. O sea, avanzamos un montonón de años precisamente en temas de autonomía, sobre todo en los derechos sexuales y reproductivos, y en decisiones es lo primero que le caen, porque quieren siempre gobernar sobre el cuerpo y las decisiones y la autonomía de las mujeres. Entonces es un llamado también, digamos, que como ciudadanas, este no es un tema bogotano más, es un tema de país. Lo que está pasando en Bogotá claramente es para frenar que haya el posicionamiento de los derechos de las mujeres y los derechos de minorías que aquí se están respetando, para que no se posicionen en el nivel nacional y que estas posiciones de derecha extrema, ¿cierto? No son centro derecha, son de derecha extrema, realmente se posicionen en el país y neutralicen la salida democrática y de paz y la posibilidad que tenemos en este momento. Digámonos que si quisiéramos redondear lo que hemos planteado, es que en este momento puede reversar lo que se ha logrado durante tantos años, o que ha logrado el movimiento de mujeres acompañado del resto del movimiento social en Bogotá. Sí. Las casas de igualdad de oportunidades, que son los sitios de las localidades donde las mujeres pueden llegar, pueden tener la posibilidad de tener una atención, de tener una asesoría, lo que tú explicabas, jurídica, psicológica, el darles una autonomía para que empiecen a participar en política, puedan tomar sus propias decisiones, y realmente eso casi siempre llega es a las mujeres que tienen menos recursos. Eso podría estar realmente en el filo de perderse si realmente llega una postura, un gobierno de derechas a la capital. Los centros, las casas refugio, pues también sabemos el avance que ha tenido la violencia contra las mujeres, el tener esa posibilidad, eso es un espacio, es eso, es un refugio para las mujeres. Pero además de esto, se han creado las casas, los centros amigables para los derechos sexuales y reproductivos. Eso también, ¿cómo podría llegar a perderse en el caso de que se ponga en firme la decisión del procurador? Bueno, pues en principio lo esperado es que no se pongan en riesgo. Dijéramos que un poco lo que implica o facilitan los centros amigables para la atención en servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres es un espacio justamente, como dice su nombre, amigable, digno y respetuoso de las decisiones, donde las mujeres pueden ir y recibir atención integral en términos de anticoncepción, planificación, anticoncepción, todo el tema de interrupción voluntaria del embarazo, prevención del embarazo no deseado. Y básicamente se esperaría que no corrieran riesgo, porque es una obligación del Estado pues garantizar el acceso a estos servicios para las mujeres. Sin embargo, tenemos que decir que estos centros amigables surgen en el marco de la alcaldía de Gustavo Petro, y es básicamente una decisión política y un compromiso político de la administración lo que facilita el que existan este tipo de entidades,
porque buena parte de las decisiones y de la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a este tipo de servicios parte del hecho de que los gobernantes tengan la intención de asumir esto como una bandera de gobierno, y eso no pasa ni es tan fácil. Digamos, en esa medida tenemos que reconocer que Bogotá en la administración de Petro ha dado avances muy significativos en la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos centros son una expresión de eso. Y como dice Marta, pues la voluntad política siempre media el curso de las políticas públicas, y es sin duda un factor de riesgo que nosotras esperamos no suceda, porque además avanzar en estos procesos siempre cuesta mucho trabajo hacer que los prestadores de servicios entiendan las dimensiones que implica una atención integral para las mujeres en estos temas. Siempre cuesta mucho trabajo que las mujeres en general entiendan cuáles son sus derechos y cómo los pueden reivindicar. Así que, exactamente en la línea de lo que decía Marta, procesos que han costado un largo aliento y un gran trabajo. Por la decisión política de un gobernante perfectamente pueden echarse para atrás, y eso, digamos, es un riesgo que no podemos correr hoy en Bogotá, pese a que le corresponde al Estado garantizar el acceso a servicios de esta índole. Bueno, yo creo que hay otras experiencias nacionales, y creo que lo vamos a dejar después de que hagamos la pausa, y ya tenemos la experiencia de Medellín. O sea, en Medellín la Casa de la Mujer realmente no se pudo abrir. La clínica, sí. La clínica. de la mujer. Además, y además, Destituyeron a la secretaria, además. y además la secretaria, El alcalde. Rocío Sí. Pineda, Sí. pues se le pide la renuncia, Sí. que es algo parecido a la Sí. destituyo de una manera... Y por influencia también y presión de la Procuraduría. Sí, Y claro. Y también a Alonso Salazar lo destituyó este procurador. Sí. O sea, el alcalde de ese Sí. momento en Medellín. Las historias se repiten. Claro, armamos el rompecabezas. Sí, No sí. deja abrir la clínica de la mujer, Sí. que es la propuesta que hace Alonso Salazar Sí. ante 900 mujeres de Medellín. Sí. No le piden, más Sí. que pedirle, le exigen no abrir esa clínica. La iglesia entra y toma partido. Ujú. Sencillamente no la abren, destituyen, pero después Sí. toma medidas contra Alonso Salazar. Sí. Entonces aquí estamos repitiendo la historia. Mejor Sí. que la recordemos. Sí. Bueno, y entramos entonces a una pausa. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. La propaganda electoral en espacio público antes de tiempo genera desequilibrio informativo entre las agrupaciones políticas y candidatos. Retirar la propaganda electoral fijada en espacio público por fuera de la fecha permitida es obligación de los alcaldes municipales y distritales. Ciudadanos, denuncien cualquier violación sobre propaganda electoral. La propaganda electoral para las elecciones de marzo de 2014 solo podrá realizarse a partir del 9 de diciembre de 2013 y no antes. La propaganda electoral tiene límites. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informa que el 18 de octubre se determinó la viabilidad de iniciar procesos de restitución en las veredas San Cristóbal, Frescovalle, Alto Acasitas y San Isidro de Chichimene, municipio Acacías, departamento de Meta. Quienes hayan sido despojados de sus tierras en dicha región pueden comparecer ante la Unidad de Restitución de Tierras. Mayor información, carrera 36, número 34A53, Villavicencio, o en cualquier oficina del país. Restitución de tierras, tus derechos. Hoy en Colombia estamos dejando huella gracias a la innovación tecnológica que permite garantizar elecciones transparentes. Yo dejo mi huella con modernización. Yo dejo mi huella con tecnología. Yo dejo mi huella con transparencia. En las elecciones de 2014, la registraduría realiza el mayor despliegue de identificación biométrica en la historia del país. Se trata de un avance tecnológico basado en el reconocimiento de la huella dactilar de jurados y votantes, que evita el fraude por suplantación. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella.
Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. Bueno, habíamos quedado en la experiencia de Medellín. Sí. Realmente yo creo que es importante que la recordemos. Es importante lo de Medellín, pero también, por ejemplo, también recordemos lo que pasó con la Dirección de Equidad de las Mujeres. O sea, hagamos durante un gobierno, comenzando los 90, a mediados de la década de los 90, se logró consolidar una dirección de equidad para la mujer que tuvo autonomía económica y tuvo cierta fortaleza. Llegó el siguiente presidente, que fue Pastrana, la quitó absolutamente, ¿no es cierto?, la volvió consejería y desde entonces con una fragilidad económica y con un poquito poder de decisión absoluta, y fue una decisión de tajo, o sea, sin ninguna consulta absolutamente con nadie, ¿no es cierto?, sino la volvió, y desde entonces la alta consejería pues viene con cierta fragilidad, ¿no es cierto?, en algunos gobiernos con más, con menos, pero en Pastrana yo me acuerdo que alcanzó el pico de bajo cero, de cero presupuestos, o sea, cualquier cosa de esas puede suceder. Y en Medellín, que hablábamos también, digamos que nació la Secretaría con fuerza, con la Secretaría de las Mujeres, con el que ahorita es gobernador, con Fajardo, ¿cierto?, que fue el que la creó. Luego viene Salazar y viene todo este debate, precisamente porque en Medellín también había un gran compromiso con el movimiento de mujeres, ¿verdad? Entonces, y esta decisión, digamos, y toda esta injerencia para que no se cree el centro, que también era un centro para garantizar derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, no se deja abrir, pero además, bajo la presión, destituyen entonces a Rocío Pineda, que era la secretaria. ¿Qué implicaciones tuvo y puede seguir teniendo esa medida que ya se nos había olvidado de la clínica en Medellín, de la clínica para la mujer? Bueno, lo que es claro es que hay una persecución real, como decía Carolina, a lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y con lo que tiene que ver con sus derechos sexuales y reproductivos. Creo que la clínica fue una muestra concreta, clara, de persecución, de un poco también lo que pasa ahora, porque no solamente es una persecución a la institucionalidad, sino una criminalización a la protesta social, un señalamiento, cuando democráticamente pues la calle es una opción también para la población, que es lo que pasa ahora en la protección al alcalde, pero fue lo que pasó también en Medellín, cuando muchas mujeres, miles de mujeres fueron a la calle a exigirlo como su derecho. Hubo también un señalamiento y una criminalización de esa protesta. Entonces sí creo que son mensajes de mucha criminalización, no solamente de persecución, en ese caso una institucionalidad, que era la institucionalidad del alcalde en ese momento, de un equipo de mujeres que venían, algunas del movimiento social de mujeres en Medellín y que estaban comprometidas con esa propuesta, pero a la vez una persecución real a lo que era la protesta en la calle, y la calle como una opción legítima y legal de reivindicar los derechos de las mujeres. Y además, digamos que en el marco de todo lo que implica y ha implicado que las mujeres puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y particularmente el tema de interrupción voluntaria del embarazo, nosotras hemos podido documentar cómo la Procuraduría tiene y ha realizado acciones solicitando historias clínicas, nombres de las mujeres que acceden a servicios de interrupción, nombres de prestadores que además son prestadores que cumplen su deber constitucional de garantizar el servicio de la salud. Y esto es una cosa supremamente grave, básicamente porque dentro de lo que establece nuestro marco constitucional es que una persona tiene derecho a que se le preserve su intimidad a la hora de acceder a un servicio de salud, sea este el servicio que sea. Entonces, cuando el Estado interviene en el acceso que yo como ciudadana debo tener en la completa privacidad, sabiendo que el prestador debe además preservar el secreto profesional, que es también su mandato constitucional y profesional y ético, pues estamos ante un Estado absolutamente violatorio de los derechos de las personas, de las mujeres y de quienes son pacientes en estos temas. Entonces yo creo que, digamos, la discusión de la Procuraduría alrededor de todo lo que implica la salud de los y las ciudadanas de este país tiene unas dimensiones muy complejas, porque no es solamente las barreras para que no accedan, es que una vez acceden vienen todas estas actuaciones de violación, de persecución, como lo decía Diana, y estamos ante un escenario
donde no solamente violamos el hecho de que una mujer pueda tener una atención digna y no poner en riesgo su salud, sino que además, si accede, se ve expuesta a que todo el mundo se entere de la situación en la que está para luego ser criminalizada. Bueno, el Estado colombiano, por Constitución, es laico. Sí, se supone. Sin embargo, en las medidas, en las actitudes y en la política del procurador está muy presente su religiosidad. Y no porque critiquemos la religiosidad, cada quien está en derecho de optar por aquí o por allá, ser protestante, ser católico, cristiano, cualquier religión que desee, es también parte del derecho que nos da la Constitución, sino el cómo realmente él aplica su creencia al ejercicio del derecho en Colombia. Sí. Realmente, entonces, es qué hacer. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque las más afectadas somos las mujeres, son las minorías. El LGBT, la comunidad LGBTI es de las más afectadas, sí, ¿no? Las mujeres lesbianas, los gays. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando el Senado es quien ha dado el voto para la reelección del procurador? ¿Podríamos decir entonces que la pelota está en el Senado? Miren, yo creo que aquí hay una cosa muy importante y es que la Procuraduría y específicamente el procurador ha puesto todo su postulado en un planteamiento y es que él es un muy buen jurista, ¿sí? Y yo creo que es muy importante lo que está pasando hoy en Bogotá y en el país porque no es una discusión solamente política. Creo que efectivamente hay unas decisiones políticas de la Procuraduría hoy, pero yo creo que es muy importante para los abogados y las abogadas defensoras de derechos humanos y un día como hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, creo que tenemos que pensarlo en términos constitucionales. Si bien el artículo 277 de la Constitución le dice al procurador que él puede revisar esas decisiones, es ese mismo artículo que le dice usted tiene que ser el defensor de lo que piensa la mayoría de la gente. Usted tiene que ser el defensor, proteger la decisión del pueblo. Eso es lo que le dice el artículo 77. Y si habláramos con mi profesor de constitucional de primer año, tendría que decir que usted tiene que ponderar los bienes jurídicos. Usted tiene que tener claro si usted está defendiendo los derechos humanos o usted está poniendo su interés personal y religioso. Y yo sí creo que en un análisis riguroso de constitucionalidad, ahí no estaríamos solamente ante una decisión eminentemente política, sino que tendríamos que revisar y decir, efectivamente el procurador cuando persigue a las mujeres, cuando destituye gobiernos elegidos democráticamente, está atentando contra la Constitución. Y ese análisis de constitucionalidad tendríamos que darlo porque efectivamente hay una discusión política que está dando este fallo, pero jurídicamente también está flojo y no podemos seguir permitiendo que la persecución a los derechos humanos se ponga bajo la bandera de lo jurídico, porque, por favor, una constitución que tiene un bloque de constitucionalidad que le dice al Estado colombiano su responsabilidad sobre los derechos humanos, internacionalmente se está comprometido con eso, no puede ser que eso no es jurídico, pero que sí una decisión disciplinaria basada en el Código Único Disciplinario, eso es el derecho. Creo que hay que pensar en el derecho como también la herramienta que le posibilita a los pueblos, las mujeres, los sectores discriminados hacer valer sus derechos, y hay también una invitación no solamente al análisis político de esta decisión y esta coyuntura de Bogotá y el país, es un análisis jurídico y probar a la Procuraduría que esa rigurosidad jurídica de la que viene hablando en los últimos años es un sofisma. Sí, tú empezaste con digamos, precisamente haciendo alusión a lo del libro del procurador y a quien ha sido él desde hace muchísimo tiempo, o sea, digamos que no es una sorpresa, ¿cierto? Digamos, en sus posiciones ideológicas, en sus posiciones religiosas y en todo, y creo y estoy de acuerdo con Adriana, digamos, aquí hay un tema ideológico de fondo, ¿no es cierto? O sea, las mujeres, el mejor papel donde deben estar las mujeres es en su casa, ¿no es cierto? Y hay un dogma casi que de fe frente al tema de los derechos.
¿sí? Entonces, allí claramente es un tema, yo diría que anticonstitucional, porque nosotras como funcionarias públicas, las que lo somos, ¿no es cierto?, independientemente de la religión que profesemos, tenemos que hacer una garantía absoluta de los derechos de las personas, ¿no es cierto?, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las minorías, ¿no es cierto?, el tema de la orientación sexual, que claramente está en la Constitución política del país. Y él como funcionario público y precisamente defensor, ¿no es cierto?, el defensor, él es el Ministerio Público, hasta en tutela, él mismo, o sea, hagamos la tutela, que es el mecanismo que tenemos toda la ciudadanía realmente para la defensa de los derechos, ¿no es cierto?, en tutela para frenar los derechos de las parejas del mismo sexo, ¿cierto? Por ejemplo, que eso es una cosa que ha sucedido y que eso es muy extraño realmente de todo lo que sucede. Entonces, realmente uno lo que dice aquí, o sea, hagamos quién realmente está violando la Constitución, ¿cierto? Que es lo que tú estabas planteando, precisamente lo que está pasando ahorita con los servicios médicos, o sea, una persecución, no solamente a las pacientes que acceden allí, sino también es una clara persecución al personal médico que está garantizando el derecho de las mujeres que están allí, ¿no es cierto? Porque siente uno que la Procuraduría está encima, entonces me van a inhabilitar 15 años, 10 años y no puedo ejercer y no puedo trabajar, o me pueden meter hasta en la cárcel, ¿no es cierto? Y las mujeres también, o sea, digamos, para acceder a un derecho, pero es un derecho que está absolutamente perseguido por el quien tiene que ser el defensor precisamente de la garantía de esos derechos. Pero Marta, además fíjate que no solamente fue con el tema, con los médicos, sino que también con los jueces, sí, con el tema de los matrimonios, que finalmente no terminaron siendo matrimonio de las parejas homosexuales. Sí. O sea, es una cacería de brujas, es una macartización que se está haciendo a los profesionales que ejercen uno u otro, unos en el campo del derecho y otros en el campo de la medicina. Finalmente es una persecución. Es la misma pregunta, ¿es eso constitucional? Mucho más cuando lo está haciendo una institución de tanta importancia, o que se le ha dado tanta importancia en el país. Y algo más para el señor procurador. O sea, ¿hasta dónde está trascendiendo con sus actuaciones y con sus medidas? Hace poco estuvo en La Haya. Sí. ¿Quién tiene la representación internacional en Colombia? Por la Constitución, presidente. Sin embargo, se ha saltado todo lo que ha sido posible. Y entonces, ¿quién controla al señor Alejandro Ordóñez? Sí. ¿Tú querías decir algo? Bueno, yo quería decir que en relación con el tema de la laicidad del Estado, pues pasa un poco lo mismo que lo que pasa con otro montón de temas, y es que en la norma y en el papel y en la Constitución está muy claro que Colombia es un Estado laico, pero en la práctica y en la operatividad de la relación del Estado con el ciudadano, pues ahí pasan un montón de cosas. Este país sabe muy bien quién es Alejandro Ordóñez hace muchísimo tiempo. Y los congresistas de este país saben quién es Alejandro Ordóñez hace mucho tiempo. Y los grupos y las organizaciones de mujeres y sociales y quienes estamos alrededor del tema de derechos sexuales y reproductivos venimos diciendo quién es Alejandro Ordóñez hace mucho tiempo. Así que la elección de un procurador de este talante, por supuesto que es una decisión racional y clara de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Esto no fue una cosa que un día se salió de las manos y simplemente lo eligieron y resultó ser el representante del oscurantismo en el país. No, todos sabemos quién es este señor hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que el problema de la laicidad es un problema demasiado complejo, porque por un lado tenemos un procurador de este talante exactamente, pero por otro tenemos un Congreso que, ante un debate sobre si los homosexuales pueden o no tener la posibilidad de casarse y adoptar hijos, pues las respuestas y los argumentos son absolutamente religiosos, y eso, más que vergonzoso, es ilegal. Un Congreso no debería estar parado en posiciones religiosas para defender o no la posibilidad de que además ciudadanos de un país tengan acceso a derechos fundamentales. Y si lo bajamos a otros niveles, pues pasa lo mismo con el prestador de servicios de salud, que también interpone sus
posiciones personales ante la atención de las pacientes, pasa lo mismo con quienes están en la operación de la justicia, pasa lo mismo. Entonces yo creo que el tema del Estado laico es una cosa, digamos, que tiene por un lado una responsabilidad pues política y jurídica del funcionario de entender cuál es su papel en esa relación con el ciudadano, pero también de unos procesos de ciudadanía que están en construcción y que también son de largo aliento. Hoy estábamos justamente en la presentación de un documento que hizo el Ministerio de Salud junto con otras organizaciones como de Justicia y la Universidad de los Andes, que es una compilación normativa sobre normas en materia de salud sexual y reproductiva. Y una de las grandes, de los grandes hallazgos es que quienes se forman en salud, quienes son profesionales en salud y están en las facultades de medicina, no conocen el marco normativo del país. Salen a ser médicos en el marco de un país que tiene unas leyes y unas normas que no conocen. Entonces, eso, digamos, es un escenario supremamente preocupante porque lo que media la relación médico-paciente siempre, además, es una relación ciudadano-Estado. Ahí es eso lo que se materializa cuando se trata del derecho a la salud, por ejemplo. Entonces yo creo que el tema de la laicidad pasa primero por tener la capacidad de hacer elecciones conscientes, de entender quién es el personaje que está accediendo a los puestos de decisión y de responsabilidad, como el caso de la Procuraduría, por un lado, pero por otro, de unos procesos de construcción de ciudadanía que también son de largo aliento y que implican el compromiso institucional y político de distintos actores y sectores. Bueno, Carolina, yo creo que después de la pausa, yo creo que podemos entrar en materia porque creo que nos ha dado pie para entrar en algo muy importante. Estamos en un país de leyes, pero resulta que no conocemos nuestros propios derechos, por lo tanto, no podemos ni exigirlos ni ejercerlos. Nos vamos entonces a una pausa. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Y esta es la alineación. En el arco, el Panadero Díaz. Por la banda derecha, el Contador González. Y en el centro, Montallanta Gutiérrez. Disfrute del único campeonato de fútbol de la gente normal. El tradicional hexagonal de Olaya a partir del próximo 15 de diciembre. Transmite en exclusiva el canal de los grandes eventos. Canal Capital, televisión más humana. Opine. Canal Capital es un espacio alternativo. Construya. Pronto repiten algo. Critique. Para eso está el defensor del televidente, para que conversemos sobre todos los temas que a usted le interesan. Contáctenos en defensor@canalcapital.gov.co y conéctese con nosotros. Canal Capital, televisión más humana. ¿Por qué en estos 2 años Bogotá es más humana? Por lo menos con la basura cero se crean empleos, se crean nuevas formas de que, por ejemplo, lo que él hizo me pareció muy genial, de darle una oportunidad a los recicladores de esta ciudad a que se integraran a ese proceso. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana, 2 años. Bueno, habíamos quedado un poco como en punta, ¿no? Estamos en un país de leyes, pero resulta que en las facultades, ni en periodismo, ni en medicina, ni en general, no se conoce la normativa. Pero bueno, antes de esto quería comentarles, las redes sociales están muy activas, están viendo el programa y hay desde luego posturas encontradas, que es un poco también lo que se ha logrado con la medida tomada ayer por el procurador. Realmente cuando los ánimos venían, digámonos, tranquilos, siempre propiciando el actual proceso que hay en este momento de reconciliación en el país, que es lo que necesitamos, pues realmente lo que ha hecho es atrincherar posturas nuevamente. O sea, la derecha se está realmente fortaleciendo, porque esa es su intención, pero por el otro lado también las posturas de centro, posturas democráticas o posturas de izquierda, pues también la gente del común también va tomando posturas y creo que no es lo que necesita el país. En este momento necesitamos más que nada, pues sí, el derecho
a tomarse la calle, el derecho a la movilización, pero siempre dentro de los cauces de paz, siempre dentro de los cauces que nos da la Constitución. Pero bueno, yo creo que vamos tocando como al final de este programa, que me parece que va resultando interesante en la medida que también las redes se están moviendo. Sí. Si quisiéramos empezar a hablar de conclusiones, ¿qué diríamos? Yo diría, frente a las redes, o sea, digamos, la exigencia de los derechos, al ejercicio de los derechos de las mujeres siempre han desatado polémica, y particularmente frente a los sectores más retardatarios. Hay una consigna, y a mí me gustaría cerrar con esa, que siempre han dicho los movimientos de las mujeres: ni de la iglesia, ni del marido, ni del Estado, mi cuerpo es mío y yo decido. Y creo que ahí es donde está realmente reflejada el tema de la autonomía de las mujeres, ¿sí? Y creo que esa exigencia de la autonomía es la que siempre nos han querido frenar, precisamente en lo que hablábamos aquí, en el control de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, del derecho a la participación y a la representación política, y por eso mismo es que hay tantas expresiones de violencia cada vez más aberrantes contra las mujeres en todas las ciudades, ¿no es cierto? Porque las mujeres ya no exigimos salir al espacio público, ¿no es cierto?, participar en igualdad de condiciones que los hombres, y eso no les gusta a los que les gusta tenernos en la casa, y que creen que misionalmente las mujeres nacimos para estar en la casa, ¿cierto? Y eso creo que de eso estábamos hablando cuando hablábamos de ideologías, ¿no es cierto?, que quieren seguir gobernando este país y tenernos frente a temas de un ejercicio falso de la democracia. Entonces yo diría que sería mi cierre. Bien. Bueno, yo hago un llamado al país y a la ciudadanía. Yo creo que cuando usted tiene un procurador que destituye en promedio un alcalde a la semana, pero de la mano de eso se están robando el agua, hay concesiones mineras, no se está restituyendo a la tierra, hay 4 millones de víctimas, no hay una respuesta para los campesinos, hay paros agrarios en todo el país, hay un agroingreso seguro del que no tenemos resultados. Yo creo que ahí yo haría la pregunta: ¿cuál es el Ministerio Público que este país quiere? ¿Sí? Bogotá es un pretexto hoy, pero Colombia tiene que mirar a quién le entregó el poder de vigilar los derechos humanos de este país. Y los derechos humanos que son de los niños, de las niñas, del gay, de la familia, de la mujer que fue abusada en el marco de la guerra y quiere interrumpir ese embarazo, y la Constitución y la Corte le ha dado ese derecho. Entonces yo llamo también al país a decir: miren, si ustedes conocen una víctima, un campesino al que no le han restituido la tierra, una institucionalidad que necesita fortalecerse para responder a los derechos humanos, piénsenlo desde ahí, ¿sí? Y piensen que lo que ha pasado con el alcalde de Bogotá hoy es un pretexto para pensar en la democracia de Colombia y en los riesgos de una institucionalidad que quiere agradar. Cuando usted tiene funcionarios y funcionarias muertos de miedo porque lo van a tumbar, lo que va a hacer es agradarle al procurador, y la corrupción que persigue la está fomentando. Claro. Los regalos a la procuraduría, las invitaciones a los almuerzos, a las comidas, eso es corrupción. Y eso también se da cuando se quiere agradar al que lo puede tumbar, al que lo puede sancionar. Es una invitación para que pensemos en ese que tiene que proteger nuestros derechos. Carolina. Mi conclusión sería que este es un escenario, es un debate de libertades y autonomía fundamental. Hoy es Gustavo Petro porque es la coyuntura política, pero mañana puede ser otro alcalde de otro talante, de otro tinte, con quienes los que hoy están en